primera emisión. Con Pascal Beltrán del Río. Información sólida siempre. México Social, con Mario Luis Fuentes. Información sólida siempre, con Pascal Beltrán del Río. 9:40 en el tiempo del centro. En su artículo de este lunes en las páginas de Excelsior, nuestro compañero y amigo Mario Luis Fuentes nos habla de las precarias condiciones de la niñez que se agudizan. Nos dice que si en las pasadas administraciones la agenda de la niñez era marginal, de manera sorprendente el gobierno actual pareciera haber emprendido una deliberada e incomprensiblemente agresiva campaña contra la niñez. No solo no se avanzó, dice Mario Luis Fuentes, en la construcción de un sistema amplio de protección, sino que se desmanteló lo poco que había. ¿Cómo estás, Mario Luis? Gusto saludarte. Pascal, con el gusto de verte de regreso. Te mando un abrazo. Así es, recientemente en estos días, como tú sabes, se ha dicho mucho sobre la enorme, deja ponerlo como lo dijo un amigo que analiza estos temas, el disparate de haber cancelado el programa de escuelas tiempo completo. Un programa que había probado efectividad y la capacidad de proteger a los niños más allá de su escolarización. Pero eso es solo una parte. Lo otro es esta enorme, yo diría que enorme error de haber cancelado, de hecho, lo que se había construido, un sistema integral de protección a niñas y niñas adolescentes, el CIPINA, y pensar que el viejo, y lo digo viejo en el sentido más amplio, el viejo organismo descentralizado llamado DIF, Desarrollo Integral de la Familia, puede tomar esas actividades de articular a todas las dependencias, de coordinar todo el esfuerzo, de realmente sumar municipios y estados. Es imposible que este organismo descentralizado DIF lo haga. Pero a eso se suma lo que sabemos, el enorme problema de los niños que perdieron 2 años de escolaridad. Cierto, estuvieron en escolaridad a distancia, pero su aprendizaje fue muy bajo. Y muchos perdieron habilidades de estudio, porque no es lo mismo estar en la casa que ir a las escuelas. Y lo que sabemos de salud, el tema del programa, del paquete básico de vacunación universal que está en las situaciones más graves. Y por eso yo sostengo que sí, en estos 3 años, rumbo a abril, el mes famoso de los niños, nuevamente, lo que es real es de que los niños y niñas son los más pobres del país. La pobreza tiene rostro de infancia. Y hoy tenemos una erosión y una debilidad de lo que quedaba hace 3 años de algo que buscaba ser un sistema de protección integral a la niñez y niñas adolescentes. Por eso pongo esos adjetivos, porque estoy convencido que todavía hay tiempo de evitar este deterioro. Tú, en alguna ocasión que platicamos del tema de las escuelas de tiempo completo, pues advertías que no solamente era importante este programa, sino era importante las partes del país donde operaba pues de manera más relevante, ¿no? Así es, realmente este programa lograba integrar lo que sabemos. Los niños y niñas de estas regiones, digamos, las más pobres del Chiapas, país, por ejemplo. Chiapas, por ejemplo, las sierras, la Tarahumara, etcétera, ahí podían comer. Entonces se resolvía el tema de que estos niños y niñas no llegaban con los alimentos. Entonces era un programa que les daba alimentación, los protegía y ayudaba a que en las tardes pudieran estar acompañados, protegidos, realizando actividades académicas. Y lo que es un error, déjame decirlo, es la pretensión de que esto lo pueden hacer las familias más pobres del país. Si algo carecen las familias más pobres es tiempo. Van a trabajar la madre, horas de transporte, horas para llegar a un lugar, regresan, no tienen tiempo para organizar la comida en las escuelas, no tienen tiempo para contratar o tratar de tener maestros o acompañantes capacitados. O sea, si algo carecen las familias más pobres es tiempo para organizar este tipo de actividades. Es realmente un disparate, es un enorme error, pero marca lo que hemos dicho muchos. Durante esta administración se ha desmantelado el sistema integral de protección a niñas y adolescentes y se regresa al viejo esquema que nunca pudo hacerlo, y lo digo con capacidad de decirlo, de integrar a estados, municipios, a las otras dependencias, porque el DIF es una organización muy pequeña, muy desmantelada,
muy erosionada, no tiene credibilidad, no tiene la capacidad. Entonces, emblemáticamente, esta cancelación solo refleja lo que ha pasado. Insisto, no se ha construido un sistema de protección a los niños en circunstancias inéditas, abandono escolar, más violencia intrafamiliar, más problemas educativos, más problemas de salud, embarazo adolescente, adicciones, es cuando debería haber una acción más integral. No la hay, no la hay, Pascal. Y creo que es urgente seguir insistiendo de que hay que hacerlo. Todavía este gobierno tiene 3 años y puede hacerlo. Ojalá tuviera esa visión rumbo a abril, el mes del niño, en el cual nuevamente se muestra esta visión, digamos, gubernamental oficial de que todo va bien, pero los datos nos dicen que todo está en una situación muy precaria. Y por último, además de que, como bien dices, pues el DIF no puede hacer todas estas cosas, lo comento con mucho respeto, pero ponen al frente de la institución a alguien que no sabe del tema. Así es, alguien que no sabe, pero deja de decirlo más allá de la personalidad o preparación de esta persona, nadie la conoce, no digo a nosotros los de afuera, en el gobierno, no tiene la interlocución para hablar con los secretarios, para hablar con los subsecretarios, para poder coordinarse con la oficina del presidente. Es realmente un personaje que al interior, creo, no tiene el peso, y mucho menos en las entidades, los gobernadores, los diputados. Se requiere una gente que tenga la capacidad de interlocución y de convocar y coordinar. Imagínate, no la tiene y no tiene nada que ver con su desarrollo profesional. Simplemente su historia no le permite a enfrentar el enorme problema de coordinación y de vinculación en un entorno de mucha violencia de los niños, mucho abandono. Entonces, es un despropósito pensar que el DIF, el viejo DIF, organismo descentralizado, pueda hacer esas labores. Pues ahí está, las precarias condiciones de la niñez se agudizan, nos dice María Luis Fuentes en su artículo en las páginas de Excelsior, que mucho le recomiendo que lea. Gracias, María Luis. Pascal, qué gusto tenerte de regreso. Un abrazo. Muchas Nos vemos gracias. pronto. Hasta luego. Gracias a tu equipo. Gracias, María Luis Fuentes, todos los lunes.